Ya que tenéis luego Consejo de Gobierno, ¿no? Y eso siempre es interesante, ¿no? Ese pueblo, interesante, dice. Te digo yo. Mira, esta rueda de prensa la damos porque hemos analizado una reunión que nos convocó el Partido Popular hace 10 días. 10 días, ¿no? Sí. Para presentarnos de sorpresa una propuesta de ley sobre la carrera profesional, y luego en la misma propuesta de ley de la carrera profesional había una disposición adicional donde hablaba de una cosa tan importante como es el acceso a la administración pública. Es decir, que hacía un vuelco total al acceso a la administración pública, al introducir para todos los empleados públicos de una manera excepcional el concurso oposición a un 60-40, que es como se está haciendo en el mundo sanitario. Entonces, son los procesos de estabilización. Yo voy a hacer una pequeña introducción, luego habla mi compañero Fernando, y pido disculpas porque no me he presentado. Soy Tomás Pérez, el secretario de Acción Sindical, ya me conocéis, y mi compañero es Fernando Contreras, que es el que está llevando las negociaciones junto conmigo en este ámbito. Sí, Tomás, te rogaría que lo explicaras, que no es por supuesto que sabemos, es que hay veces que utilizáis una terminología... Eso es lo que voy a explicar, lo que es un proceso de estabilización. Estas historias son... Eso es. Mirad, nosotros hemos tenido una crisis, como todo el mundo sabemos, donde no hubo apenas tasas de reposición, donde no hubo apenas oferta pública. Se paralizó todo. Hemos estado años donde no ha habido apenas oferta pública, aunque han salido oposiciones que estaban ya aprobadas antes de empezar la crisis. ¿Qué ha pasado? Que esto ha creado una tasa de interinidad en la Junta, porque la gente se ha seguido jubilando, vacantes antes se tenían que seguir cubriendo con interinos, y ha creado una tasa de interinidad muy importante en la Junta. En la Junta y en la Administración, pero no solo en la Administración de Castilla y León, sino en todas las administraciones del Estado. Entonces, el año pasado se llegó a un acuerdo, los tres sindicatos más importantes del sector, Comisiones, UGT y CESIF, con el gobierno entonces, con el ministro Montoro, que el gobierno actual ha ratificado, un acuerdo para 3 años donde se hablaba de un proceso de estabilización del empleo. Era sacar oposiciones, convocatorias de empleo público, durante esos 3 años para conseguir que la tasa de interinidad bajase al 8%. Eso lo entiendo. ¿Qué pasa? Que las ofertas de empleo público siempre se han hecho de la misma manera en los 3 sectores. Sabéis que los empleados públicos tienen 3 tipos de contrato o 3 tipos de modelo o de relación jurídica con la administración. Uno, los funcionarios. Los funcionarios hacían siempre una oposición pura y dura. Es decir, se presentaban a una serie de exámenes y según iban aprobando, se aprobaba. El segundo grupo eran los estatutarios. Los estatutarios, que son todos, pertenecen al SACIL, siempre han hecho concurso-oposición, sean sanitarios o no sanitarios, sean celadores o sean enfermeros. Y el concurso-oposición era un 40% los méritos, tiempo trabajado, cursos de formación, y un 60% lo que es la oposición, lo que es el examen. Y luego había otro tercer grupo, que son el personal laboral, que eso se rigen por el convenio laboral, y el convenio establece un concurso-oposición, pero al 85 la oposición y al 15 los méritos. Es decir, que son 3 maneras. No hablo de los docentes, que tienen su propia manera de hacerlo, pero eso es una cosa tradicional de toda la vida que no entramos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se firma ese acuerdo se dice... Se van a sacar plazas durante estos 3 años para estabilizar el empleo público a través de una oferta pública. Pero que las administraciones pueden negociar con los agentes sociales cómo se accede a la administración. ¿Qué ha pasado? Que en vez de negociar con Función Pública, el Partido Popular ha presentado un proyecto de ley donde en la disposición primera habla de estos procesos de estabilización y habla de hacer para todos, es decir, para los funcionarios y para los laborales, un concurso-oposición del 60-40, igualándolo a los estatutarios. Y luego el resto se habla de la carrera profesional
para todos los empleados públicos. Voy a hacer un inciso que luego ampliará mi compañero. La carrera profesional en Castilla y León solo está aprobada para el personal del SACIL, para los estatutarios, no para los sanitarios, para los estatutarios. Y quiero diferenciar entre un estatutario y un sanitario, porque un no sanitario puede ser estatutario. Dices que está aprobada la carrera profesional. Desde el 2017. ¿Pero para quién dices? Para los estatutarios, es decir, para el personal del SACIL, sean celadores, que son no sanitarios, ya sean médicos, que son sanitarios. Eso se aprobó, pero el resto del empleados públicos de Castilla y León no tienen carrera profesional. Esta es una reivindicación muy antigua de los sindicatos de que todos los empleados públicos tuviesen carrera profesional. Llevamos muchos años trabajándolo, luchando. El problema es que con la crisis esto se había parado. Es más, la carrera profesional de los estatutarios se había bloqueado y se había paralizado. ¿Y se aprobó en qué año está? En el 2007, creo recordar. Llevan más de 14 años. Bueno, ahora que ha hecho el gobierno, el Partido Popular ha presentado un proyecto de ley en el que quiere dar la carrera profesional a todo el personal. Quiere desbloquear la carrera del SACIL y dársela al resto, pero con una serie de premisas, que es lo que va a hablar ahora mi compañero Fernando. ¿Habéis entendido la introducción? ¿Tenéis alguna duda sobre...? Vale, muchas gracias. En primer lugar, por lo que hemos convocado sobre todo es porque, como bien ha dicho Tomás, permítame que te corrijas una cosa, no es un proyecto de ley, es una proposición de ley. La diferencia es clave por lo siguiente: los proyectos de ley los presenta la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la iniciativa. Las proposiciones de ley se presentan en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León. Es importante el matiz, sí, por lo siguiente: cuando el Ejecutivo saca un proyecto de ley y le presenta al Parlamento, tiene que haber una serie de trámites anteriores, como es trámite de información pública o que vaya al Consejo Consultivo. Eso, si se sacara como proyecto de ley, retrasaría su desarrollo. Y, por tanto, tenemos una fecha clave, que es marzo, que se van a disolver las Cortes, porque en mayo tenemos elecciones. No daría tiempo. ¿De acuerdo? Entonces sí que vamos a estar siempre hablando, si se me cuela el término, perdóname, pero vamos a estar siempre hablando de proposición de ley. Vale. El día 21 de noviembre del presente año, a nosotros nos citaron el día 20, el Partido Popular saca una proposición de ley de que estamos hablando, en la cual la denomina implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Desde esta organización, esta proposición de ley sale en contestación a otra proposición de ley anterior que habían presentado todo el arco parlamentario de la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista, el Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto, en el que se encuentran Izquierda Unida y ECUO, y también Unidad del Pueblo Leonés, en el cual se presentan solamente para el personal sanitario, es decir, funcionarios de la Administración Especial, sanitarios, en los cuales podemos incluir a veterinarios y farmacéuticos, solo para ellos, que son unos 2.000, obviando el resto de colectivos de la Administración, solo para ellos sacan una carrera profesional y para su forma de acceso un concurso-oposición, creando totalmente una discriminación con respecto al resto de funcionarios públicos que regula la propia Ley de Función Pública de Castilla y León. Tanto en un caso, en la primera proposición de ley del arco de la oposición, como en la segunda, en ningún momento se han puesto con ninguna central sindical, por lo menos con esta, para pedir nuestras opiniones. Debemos recordar que la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos lo tenemos los sindicatos, en las mesas correspondientes. Partiendo de la Constitución, tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Función Pública nos reconoce la negociación de las condiciones de trabajo. Por tanto, se ha vulnerado ese derecho a la parte social. Sí que es cierto que el PP tuvo la deferencia del día antes. La primera denuncia que queremos hacer. Creemos que la parte social somos lo suficientemente adultos como para poder negociar nuestras condiciones de trabajo. No necesitamos que vengan de fuera a negociarlas por nosotros.
En segundo lugar, nos ha recordado esta actuación, y parafraseando al despotismo ilustrado, que han querido hacer todo para los empleados públicos, pero sin los empleados públicos. Aquí ya, en este punto, lo que hemos decidido es... ya que no nos llaman, llamarles nosotros para poder decirles qué es lo que pensamos que se tiene que modificar en esta ley. Vamos a tocar 3 puntos. En primer lugar, lo que contempla esta proposición de ley, que es la carrera administrativa y la parte de estabilización de empleo. Y por otro lado, queremos tratar el tema de las 35 horas, que luego ya os avanzaré la idea que tenemos como sindicato. Como bien ha dicho Tomás, la carrera profesional es un objetivo que ha tenido siempre esta organización sindical y ya se intentó casi negociar en el 2007, casi salió adelante, salió el personal estatutario, pero no salió la del resto. En la proposición presentada se contempla, la proposición que ha presentado el PP, se contempla la implantación de la carrera profesional para todos los empleados públicos, a través de un complemento económico, de lo que se trata, para el personal con régimen administrativo y laboral, y se abre el grado 4 para el personal estatutario, que ya lo tenía reconocido. Esta actuación afectaría aproximadamente a unos 13.000 funcionarios, 15.000 empleados con régimen laboral, 30.000 docentes no universitarios y 34.000 personal estatutario que se les podría abrir el grado 4 que tenían cerrado. Por tanto, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, aun a pesar de que se ha vulnerado el marco de negociación que deberían, que eran las mesas de negociación correspondientes. Para implementar dicha medida, tenemos, un poco la carrera administrativa, os cuento. La carrera administrativa, lo que se trata es que existe un complemento económico que cada empleado público podría conseguir, siempre y cuando cumple una serie de requisitos. Si nos fijamos en la del personal estatutario, hay 4 grados de carrera administrativa que se van a ir abriendo. La Administración tiene que abrir una convocatoria para poderlo solicitar, en el cual el primer grado va a ser un complemento específico, un complemento nuevo de las retribuciones complementarias, en el cual ese complemento es dinerario. En el transcurso, creo que son 5 años, cuando de antigüedad tú puedes solicitar cuando se abra la convocatoria y tienes que cumplir unos requisitos de formación, de evaluación del desempeño, de trabajos, de docencia. Dependiendo los grupos a los que vayan determinados, se van a exigir una serie de requisitos. ¿De acuerdo? Para implementar esta medida es necesaria una modificación de la Ley de Función Pública. ¿Por qué? Porque todos los complementos que cobran los funcionarios públicos tienen que ser a través de ley. Por tanto, esta sería una primera medida. Igualmente, para el personal laboral es necesario que aparezca un nuevo convenio o un nuevo complemento, un nuevo plus de carrera administrativa en el convenio colectivo, porque tienen regulación diferentes. Y esa negociación tiene que realizarse en el convenio colectivo, no puede venir implantado por una ley. Por tanto, una de las medidas que pedimos es que la ley contemple un mandato a las partes, que sería a la Junta de Castilla y León y a la parte social, para que negocien ese complemento. En este apartado, en la proposición de ley presentada por PP hay un artículo, que es el apartado 2 del artículo 7, en el cual, como hasta ahora vienen todas las normas, hay un condicionamiento económico de cumplimiento que va a limitar la implantación de la carrera profesional. Dicha regulación, según viene, es difusa y complicada e introduce parámetros que van a hacer casi imposible su cumplimiento. Hay una serie de conceptos que hablan en términos absolutos de cumplimiento del déficit público, del cumplimiento de una serie de requisitos, que no contemplan ni siquiera la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, creemos que dicho apartado debe ser eliminado, sustituyéndolo por otro en el caso que sea estrictamente necesario. Si no es necesario, mejor no ponerlo. En el caso en el que únicamente se haga referencia a los principios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, limitándolo en consecuencia a lo que indica el artículo 38.10 del Estatuto Básico de Empleado Público. ¿Qué dice ese artículo? En resumen, que solamente se podrá dejar de cobrar eso en caso de que haya circunstancias económicas
derivadas de alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las administraciones públicas deban adoptar medidas y planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico para asegurar la estabilidad presupuestaria y la corrección del déficit público. Es decir, según viene redactado en la proposición de ley, puede que la administración se pueda agarrar a ello y nunca salga la carrera administrativa. De hecho, tenemos conocimiento que el Grupo Socialista, en una de las intervenciones que ha tenido hace poco en las Cortes, ha denunciado la sentencia de un presunto, decimos presunto porque sabemos si es cierto, WhatsApp elaborado por un procurador del Grupo Popular, en el que se hace referencia a la forma farragosa en que se ha redactado la norma propuesta para que no se pueda cumplir. De ser esto verdad, nos parecería muy grave que se esté creando unas expectativas a los empleados públicos que luego no se puedan llevar a cabo. Lo que está claro es que el tiempo dirá si esto es cierto o no, con la puesta en funcionamiento de la carrera administrativa. Pero hasta tanto, quizás sea necesario escuchar a los sindicatos en ese sentido y aceptar nuestras propuestas. No hay nada mejor para demostrar que es falso ese WhatsApp con hechos, que nos escuchen y que lo eliminen. En el supuesto que dicha medida vea la luz, todo va a depender de los apoyos parlamentarios que tenga la proposición. Será indispensable que la Junta de Castilla y León convoque a la parte social para negociar los reglamentos que van a aplicar para reconocer los distintos grados de la carrera de los empleados públicos. No nos vale la simple referencia a que la norma que regula la carrera administrativa que sean idénticos al personal estatutario. Es necesario que dichas normas de carácter reglamentario sean primero negociadas con los respectivos ámbitos de negociación y con posterioridad tomen su forma de norma administrativa. UGT no va a renunciar a la negociación de la carrera administrativa. Esto sería en cuanto a la carrera administrativa. Si queréis sigo contando, si me queréis hacer alguna pregunta sobre esto, como queráis. Entonces, ¿estáis de acuerdo con que se fomente lo de la carrera administrativa, pero no estáis de acuerdo en que no ha habido negociación? Exactamente. Nosotros denunciamos la falta de negociación. Estamos totalmente de acuerdo con la carrera administrativa, que es carrera profesional, que es los mismos términos, y queremos la carrera profesional, queremos la carrera administrativa, queremos ya. Denunciamos esa falta de negociación porque, claro, se nota en la proposición de ley. La proposición de ley la han hecho sin contar, la han debido hacer, creemos que muy deprisa, para contrarrestar otra proposición de ley, porque han obviado muchas cosas y han primero, no puedes hacer una carrera profesional si no abres la negociación del convenio colectivo, porque no la puedes implantar al personal laboral. No puedes hacer una carrera profesional si no cambias la ley de función pública, porque las retribuciones están en la ley de función pública. Y luego haces una proposición de ley que en un artículo pones tantas trabas que es imposible hacerla. ¿Y qué supone para un empleado público tener la carrera profesional? ¿Un complemento a su... Un complemento económico. Estamos hablando, por ejemplo, a los médicos, cada grado son 3.000 euros al año. Por ejemplo, para los enfermeros son 1.500 al año. Y luego depende del resto de los grupos. Es un incentivo económico. ¿Qué es lo que hace? Que te incentiva para que tú te formes. Porque la carrera profesional te la dan por haberte formado. No te la dan, te la dan porque tienes que cumplir unos requisitos. Cursos de formación, si eres médico o si eres veterinario, pues, por ejemplo, publicaciones. Docencia. Vosotros lo que decís es que están poniendo tantas trabas en esa proposición que al final no se... Es que el artículo 7, si le leemos, Mira, hace prácticamente imposible la carrera profesional. Si no hace falta que lo leas porque no me meto. no, pero lo que Pide unas No, el artículo 7 dice que solo esta proposición de ley tendrá vigor si se cumplen unos condicionamientos económicos. Unos condicionamientos económicos que ahora mismo la Junta lleva años sin cumplir. Años. Por ejemplo, son los mismos condicionamientos económicos por los que no nos dan las 35 horas. El cumplimiento del déficit público, techo de gasto. Entonces, claro, si tú dices, yo no te preocupes, que yo te compro un piso si gano 30.000 euros, pero si ganas 5.000 euros al año, nunca te voy a comprar el piso. O sea, que no la van a poner en marcha. Según la propuesta, si no cambian ese artículo 7 es un canto al sol. Nos crea muchas dudas. Las dudas de que se vaya a sacar. Porque están poniendo tantas trabas ellos mismos, trabas económicas, es decir, que están haciendo una propuesta de ley en el que dicen, si la Junta cumple esto, se pondrá, y si no, pues os esperáis. Por centrar lo que está diciendo la compañera, o sea, a favor de la carrera profesional, en contra de que no se está negociando con los sindicatos, se tiene que modificar la ley de la función pública y el convenio colectivo de los laborales. Sí. El artículo 7 de la proposición impide prácticamente la ejecución 7.2 de unos condicionamientos económicos, pero también es una cagada la proposición de los otros grupos parlamentarios cuando es una proposición para solo 2.000. No entramos ni a debatirlo.
nos parece tan vergonzoso Claro. que se hable solo Sí, de sí. una parte de los que no entramos ni a Igual de debate. 80.000 o cuánto. 90.000. ¿Eh? Unos 85.000, 90.000. Vale. O sea, de las cifras a grosso modo. Yo creo que ahí los otros grupos nos han dado cuenta que lo que no podemos hacer es un carrera profesional este año para unos, dentro de 10 años para otros. No se puede, los empleados públicos pedimos que para todos o para Hemos ninguno. dicho que los complementos, los médicos, 3.000 euros más al año, más o menos, y enfermeros 1.500. Sí, Sí, creo pero- recordar. por decir algo. Es que va proporcional, estamos hablando de memoria. Mira, no si sé si quieres- el primer grado 1.500, el segundo decreto, grado... el decreto que regula el, Sí. el personal estatutario, que es el que está vigente, hablaba, esto era del año 2009, ya aparecían para el personal que sería más o menos para el personal universitario, por ejemplo, que no sea sanitario, sería grado 1, 2.340,96 euros anuales. Y podríamos dar el grado para diplomados, grado 1, 1.779,12 anuales. Es decir, luego eso va subiendo. Podemos desde el grado 1, 2.340,96. Sí, va a una escala, sí. Y al grado 4, 7.959. Pero estamos hablando de licenciados. Para un personal auxiliar, por ejemplo, que también tienen derecho a la carrera profesional. No solo vamos a hablar siempre de los grupos A1, también el resto tienen Pero derecho. también queréis que se negocien los complementos Eso con es. vosotros. Los complementos y que se negocie qué es lo que se va a solicitar para la carrera administrativa. No es que queremos, es que la ley lo obliga. Claro. Pues estamos hablando de condiciones Porque- retributivas y complementos Mira, económicos. ponemos el ejemplo, en el grado 4 que ahora saldría del personal estatutario, se pide una serie de requisitos que puede que casi nadie llegue. Es decir, si tienes que tener, no todo el mundo hace docencia, no todo el mundo hace investigación, entonces vamos a intentar que el contenido de esos reglamentos, es decir, los requisitos para que podamos cobrarlo, no solo por una parte hay que se tiene que abrir la carrera administrativa. Eso es lo primero, la modificación legal que hace falta. Y luego la segunda parte es cómo va a ser esa carrera administrativa. Esa carrera profesional, ¿cómo va a ser? ¿En qué se va a negociar? ¿Qué requisitos se van a pedir? Formación, ¿cómo se va a hacer esa evaluación del desempeño? Eso es lo que queremos negociar. ¿Y cuándo queréis que entre en vigor esto? La ley contempla que una vez que antes del 2020 tiene que estar implantada. ¿Por qué juegan con esa? Y ellos se dan un plazo de 9 meses, que nosotros ya luego lo comentaremos, nosotros vamos a pedir que se reduzca a 6 meses para implantarla. Por todo este proceso de código de negociación. Primero, ahora con esta proposición de ley lo que se va a cambiar es toda la norma legislativa, ¿vale? Y luego hay una segunda parte. Pero si ya la norma legislativa nos condiciona una serie de requisitos, como es el que hablamos en términos económicos, por mucho que luego intentemos negociar, no vamos a poder abrir.